Fuimos testigos de toda una generación que soñó con recibir la mítica carta de Hogwarts, esa que nos invitaba a ser parte de la escuela de magos más prestigiosa y también más insegura. Cuando las primeras historias de Harry Potter empezaron a salir a la calle, no tardaron en ganar seguidores gracias al boca en boca. Seguramente te acordarás de la primera vez que te dieron uno de esos tan codiciados libros escritos por J.K. Rowling. Keep on rolling, baby. Estaba claro que lo inventado por Rowling. Ah, con qué poco me divierto. Está claro que tenía muchísimo potencial para convertirse en una de las franquicias más redituables de la historia, que llevaría a miles de fanáticos a hacer filas y hasta acampar para conseguir su nuevo libro antes de que se agotara. Y ni hablar de las emociones que afloraron con las películas que comenzaron a llegar hasta la pantalla grande en 2001. Pero, ¿cómo fue que comenzó todo este fenómeno? En 2000eros y 2K nos vamos a meter de lleno con uno de los referentes de la cultura pop mainstream del nuevo milenio, que supo convertir en estrellas a los actores que protagonizaron sus películas, y hasta algunos en ávidos lectores. ¿Cómo fue que se llevó a cabo esta adaptación? ¿Estaban al tanto de los peligros que conllevarían estas películas, que se cargaron a un doble de riesgo y lo dejaron totalmente paralítico? Bueno, entonces no dilatemos más esta intro y vamos a ver el video sobre una de las sagas más importantes del cine. Harry, el sucio Potter. No, con esa no, que nos cierran el canal. Vamos a hablar de la verdadera Harry Potter. De hecho, ¿recuerdas a Draco Malfoy? Bueno, así se ve ahora. ¿Feel all yet? Comencemos. Todo este mundo de Harry Potter, como bien sabemos, nació de la imaginación de J.K. Rowling. Oh, ¿eso nos hicieron creer? Harry Potter fue escrita por Rowling, que concibió esta idea en un viaje de 4 horas de Manchester a Londres, allá por 1990. La mina siempre dijo que la idea le cayó de un momento para el otro con total nitidez y casi no tuvo que forzar su creatividad para darle vida al mago de Hogwarts. Inmediatamente empezó a desarrollar ese mundo con un montón de reglas que nos eran reveladas a medida que avanzaban los libros, donde aparecían cada vez más personajes, trucos de magia y villanos a vencer, todos comandados por Lord Voldemort. Algún día nos vamos a hacer cargo de lo conveniente que era que los alumnos supieran trucos de cerrajería o reparar ópticas de anteojos, pero que no hubiera un mejor sistema de alarmas para el castillo. Ni el McDonald's del obelisco estaba más regalado. Lo cierto es que todo este mundo craneado por Rowling no siempre fue un hit. La escritora estaba medio en la ruina cuando la visitó la inspiración y sus primeros borradores vieron la luz en las cafeterías de Edimburgo, a donde se mudó tras la muerte de su madre. Ahí asistía acompañada por su pequeña hija. Ahí también lamentó sus primeras negativas. Y es que no fueron pocas las editoriales que al escucharla hablar del proyecto, le cerraron la puerta en la cara. Pero en 1997, la copia de Harry Potter y la Piedra Filosofal llegó a manos de Bloomsbury, la editorial que le dio el ok y le compró los derechos a Rowling, después de que la hija del editor quedara fascinada con el libro. Así que ya saben, la moraleja es: hagan trabajar a sus hijos desde bien chiquitos, que en una de esas se forran de guita. En tan solo unos meses, el primer libro de la saga de Harry Potter ya era un fenómeno premiado. Era el comienzo de una saga que crecía en popularidad a medida que el tiempo pasaba. Ya para finales del milenio pasado estaba claro el plan de la autora: hacer 7 libros, uno por cada uno de los años que Harry Potter iba a pasar en Hogwarts, y así se iban a ir lanzando en un lapso de 10 años, que transcurrieron entre el primero de los libros hasta el último, Las Reliquias de la Muerte, que se puso en las estanterías de las librerías en julio de 2007. Por supuesto, gran parte de este recorrido terminó siendo impulsado por un pequeño negocio que J.K. Rowling empezó a hacer cuando solo tenía 2 libros publicados. Un negocio que incluiría uno de los estudios de cine más importantes de la historia. En octubre de 1998, J.K. Rowling... re pesado el tipo. Y Warner Bros. Llegaron a un jugoso acuerdo. La autora había logrado que el estudio de cine se quedara con los derechos para adaptar sus primeros 4 libros, cuando todavía no estaban listos ni siquiera el tercero y el cuarto. Podríamos pensar que el tercero estaba imprimiéndose, teniendo en cuenta que pasó menos de un año entre esa firma y la publicación del Prisionero de Azkaban, pero para el cuarto iban a pasar casi 2 años completos antes de que lo pudiéramos leer.
Según trascendió, Warner Bros. Le pagó cerca de $2 millones a Rowling. Basta. Para quedarse con los derechos cinematográficos de Harry Potter con una condición. Había que mantenerse fieles a los libros y el elenco principal tenía que ser conformado completamente por actores británicos. Y una cosa es que te digan que los adultos deben ser británicos, sabiendo que podés ir a buscar una gran lista de actores nacidos en esas islas, como, por citar alguno, no sé, Christian Bale o Gary Oldman. Pero otra muy diferente es tener que encontrar niños que sean capaces de cargar el peso de un material que a esta altura, los 2000, ya era un fenómeno global que todo el mundo quería ver cómo lograban adaptar. Para la parte de la fidelidad, el guionista Steve Kloves se encargó de trabajar codo a codo con Rowling para lograr una adaptación que estuviera a la altura. Ahora el proceso de casting para encontrar a los 3 protagonistas de la saga de Harry Potter, Harry, Ron y Hermione, fue una tarea monumental. La misma estuvo comandada por el productor David Heyman y el director Chris Columbus. De hecho, Columbus le pidió a los 3 actores elegidos que escribieran un ensayo sobre sus personajes y sus motivaciones. Emma Watson entregó uno súper completo, fiel al estilo de Hermione. Daniel Radcliffe algo breve, solo para cumplir. Y Rupert Grint no entregó nada. Cuando le preguntaron por qué, dijo que porque creía que Ron Weasley jamás hubiera hecho esa tarea. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Pero entonces, ¿cómo lo descubrieron? Después de volverse loco buscando al niño que vivió, el productor David Heyman quedó obsesionado con un pequeño Daniel Radcliffe, al que había visto en 2 episodios de la serie David Copperfield. Fueron sus padres los que originalmente se opusieron a someter a su hijo a semejante papel, con el impacto que iban a tener en su vida, hasta que finalmente accedieron y bastó una prueba de cámara para que hasta Rowling le diera el ok. ¿Que por qué los padres de Daniel cambiaron de parecer? Bueno, la respuesta seguro tiene muchos ceros. Para encontrar a Ron Weasley la cosa fue un poco más sencilla. Rupert Grint se destacó entre todos los postulantes. Era fan de los libros y estaba convencido de que ese papel le correspondía. ¿Qué hizo? Se grabó cantando un rap en donde decía por qué tenían que elegirlo y no tardó en quedarse con el papel, gracias a la química que rápidamente tuvieron con Daniel Radcliffe. Hello there, my name's Rupert Grint. I hope you like this and don't think I stink. I'm 4'9" and age 11. That's all. Para Emma Watson el trabajo fue serio. No tenía ningún tipo de experiencia como actriz, pero fue tan preparada que su carisma y su inteligencia sobresalieron entre todas las candidatas. Dicen los que estuvieron presentes que la personalidad de Emma Watson era tan potente que era imposible no imaginársela como Hermione Granger. There are 50 billion trillion million things going on at the same time that you have to think about. Así fue como se consagró este trío que iba a cargar en una década el peso de una de las sagas más relevantes de la historia del cine, que iba a verse por primera vez en una pantalla grande en noviembre del 2001, cuando Harry Potter y la Piedra Filosofal llegara a todas las salas. Bueno, si quieren que hagamos otro video, pero no tan enfocado en lo que es la historia de Harry Potter, sino en los actores. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué están haciendo actualmente? Vamos a intentar abarcar todos los actores, por lo menos los más importantes de la saga. Escriban actores aquí debajo en los comentarios. Si hay más de 200 personas escribiéndolo, vamos a hacer un video, una segunda parte sobre este video, pero enfocado en la vida de los actores. Bueno, ¿y cómo salió todo? Hay un séquito de fans que al día de hoy sigue elogiando el trabajo que hicieron. Lo interesante es que toda la franquicia se logró con una variedad de directores muy marcada, que pasó desde un especialista en niños, ese otro, a otros directores que no tenían nada que ver. Era todo un desafío llevar al frente la primera versión de una saga de libros tan querida, y es sabido que trabajar con niños no es tarea fácil. Tenían que buscar un especialista. Fue ahí cuando decidieron ir en busca del responsable de haber convertido a Macaulay Culkin en una mega estrella, Chris Columbus. No hay nadie que hable mal del director en todo este grupo de niños. Columbus se hizo cargo de la comitiva casi como si fuera un coordinador en pleno viaje de egresados y sacó adelante no solo una, sino las 2 primeras películas de la saga. Claro, para cuando llegó el momento de hacer El prisionero de Azkaban, Columbus ya estaba detonado y decidió dar un paso al costado. La producción no tardó en encontrar su reemplazo, Alfonso Cuarón, que nos dio la película más oscura, con vestuarios a lo Rebelde Way y estéticas a lo Crepúsculo, pero todo menos Mersa. Como resultado se consiguió una de las películas más queridas por los fans, si no la mejor rankeada de todas las que conformaron esta saga. Y ahora te pregunto a vos, ¿cuál elegirías como la mejor si no fuera esa?
Para cuando llegó el momento de adaptar El Cáliz de Fuego, la cuarta película, el calendario complicó a Cuarón y fue reemplazado por Mike Newell, que había hecho cosas como La sonrisa de Mona Lisa o 4 bodas y un funeral. Se dice que entró en consideración M. Night Shyamalan antes que Newell, que fue el primer británico en dirigir esta saga. ¿Se imaginan un plot twist en donde al final eran todos fantasmas? Me gusta, banco. Que Harry estaba muerto toda la película. Totalmente, hubiera estado mejor, me parece. Fue la única experiencia de Newell que fue reemplazado por David Yates para las películas finales, porque el estudio quería un tono más adulto y dramático para despedir al mago de la pantalla grande. No había muchos créditos en el currículum de este director que, de todas formas, logró que le dieran la responsabilidad no solo de estas películas, sino también de las olvidables producciones de Animales Fantásticos. Pero no nos adelantemos, porque tenemos que hablar primero de los escándalos. Avada Kedavra. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Se imagina que cuanto más grande es una franquicia, más propensa queda a los escándalos, líos y problemas de ego. Bueno, Harry Potter no fue la excepción. Sin ir más lejos, tan solo un par de años después de que Harry Potter ya fuera un éxito literario y que los derechos de producción cinematográficos estuvieran en manos de Warner Bros., apareció la tan esperable demanda de plagio. Sí, en estos casos de libros, películas, historias narrativas y demás, es de esperar que alguna persona salga a hablar en público y presente una carpeta llena de papeles para reclamar derechos de copyright. Así fue la situación para Nancy Stufer, una escritora norteamericana que demandó a JK y a Warner Bros. Allá por 1999. De acuerdo a la demanda de Stufer, JK se habría apropiado de elementos de sus obras publicadas en los 80, con el libro The Legend of Ra and the Muggles como el principal ejemplo, junto con otro material en el que había un personaje llamado Larry Potter. El verdadero Ladry Potter. Sí, esto no parece más que un mal chiste de los Simpson o Padre de Familia, pero fue a fondo. Stufer aseguró que en su obra había un personaje llamado Muggles o Muggles que se lo definía como no mágico, del mismo modo que en Harry Potter. Y lo del nombre de Larry Potter o Ladry Potter, bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Para 2002 toda la disputa fue resuelta en un tribunal norteamericano donde la pobre Stufer terminó perdiendo. Se comprobó que había manipulado las pruebas, incluso alterando algunos documentos con la idea de que sus pruebas tuvieran mayor peso. La joda le salió bastante cara porque el autor además tuvo que pagarle una multa de cerca de $50.000 a Warner Bros. Para compensar al estudio por costos legales. Obvio que esto no evitó la proliferación de las teorías conspirativas, pero todo terminó quedando en la nada. Lo que no quedó en la nada fue el accidente que tuvo el doble de riesgo de Daniel Radcliffe, David Holmes. Este joven tenía mucha experiencia trabajando en esta rama del cine y además había sido parte de las primeras 6 películas de la saga, siendo el encargado de representar al actor en escenas de combate y vuelos de escoba. Fue durante el rodaje de Las Reliquias de la Muerte parte 1 en enero de 2009 que tuvo un terrible accidente. En una escena que implicaba que lo lanzaran hacia atrás con una cuerda que se encargaría de simular una explosión mágica. Algo salió mal. David Holmes terminó impactando contra una pared y sufrió lesiones muy graves en la columna vertebral, quedando imposibilitado de mover sus extremidades inferiores. Por supuesto, el accidente conmovió a todos y hasta Daniel Radcliffe, que se había hecho muy amigo de David Holmes, se encargó de recaudar fondos para la rehabilitación de su colega, además de hablar públicamente sobre él. De hecho, hicieron un documental que se estrenó en 2023 y se llamó El niño que vivió, en alusión a la famosa frase con la que se referían a su personaje en los libros. Holmes también se convirtió en un fiel defensor de los derechos de las personas con discapacidades. Fundó una ONG llamada Ripple Effect para las personas con lesiones en la médula espinal y hasta tuvo un podcast con Daniel Radcliffe en donde hablaban de algunas de las historias más increíbles que le había tocado como doble de riesgo, incluido todo lo vinculado a las secuelas de su lesión. Your decisions might not always be the right ones, but they'll probably make great stories for you to recount around a dinner table. Take it from the boy who lived. When you get a chance, always choose life. ¿Pero esto fue lo más polémico de la saga? La verdad que no. De Rowling se siguieron diciendo muchas cosas. Se dice que está distanciada de su padre y que mientras ella se volvía más rica que la reina Isabel, él se la rebuscaba con un food truck. Hablamos de una autora que terminó enfrentada al mismísimo Benedicto XVI antes de que fuera papa. En 2003, Joseph Ratzinger expresó su opinión negativa sobre los libros en una carta dirigida a Gabrielle Kubi, una autora alemana que había escrito un libro criticando la saga.
Ratzinger había dicho que Harry Potter podía tener influencias perniciosas en los niños y que podría corromper la fe de los jóvenes al presentar la magia y el ocultismo como algo atractivo. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? A Harry Potter hasta le achacaron el haber ocasionado que un joven de Madrid quisiera recrear una pócima ya por el 2004 y terminara incendiando su casa. Era un terrible boludón de 21 años que calentó una mezcla de cosas y que lo tuvieron que sacar los bomberos. ¿Quieren más polémicas? En 2005 hubo un furor de apuestas en torno a la saga. Todos empezaron a invertir dinero tratando de adivinar el destino de sus personajes favoritos. Sí, este sería un excelente momento para meter chivos de apuestas, de OneXBet, alguna de esas porquerías, pero acá no. Yo no promociono casas de apuestas, ni casinos, ni todo ese tipo de cosas. Dígale sí a Hogwarts, dígale sí a Harry Potter, dígale sí a la brujería, dígale no a las apuestas. Dígale no a la cañita pescadora. Dígale no a la cañita pescadora. A todo esto, ¿cómo no hablar del escándalo de JK y toda su transfobia, que incluso llevó a algunos actores como Daniel Radcliffe y Emma Watson a distanciarse públicamente de la autora? ¿Y cómo empezó todo? Más o menos en 2019, cuando JK salió en defensa de Maya Forstater, una investigadora británica a la que le habían suspendido su contrato después de unos comentarios transfóbicos. Pero el problema no fue la defensa en sí, sino la forma en la que tomó partido parándose del lado genético para definir la sexualidad de las personas. Por supuesto, no tardaron en aparecer las primeras críticas para la autora de los libros. Y obviamente la cosa escaló en muy poco tiempo. Menos de un año después, la escritora volvía al ataque para burlarse de un artículo que hablaba de personas que menstruan, diciendo que se había borrado el concepto de mujer. Otra vez le llovieron las críticas y ella optó por realizar un descargo en su sitio web, en donde mostraba su preocupación por las mujeres cisgénero y cómo eran afectadas por la identidad de género. Más allá de lo que se quisiera creer, el artículo estaba plagado de desinformaciones y falsedades que fueron evidenciadas por defensores de los derechos trans. Para esta altura ya no había retorno y los protagonistas de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, salían al cruce de la autora para apoyar a la comunidad LGBTQ+. Daniel Radcliffe hasta llegó a publicar un artículo en el sitio web de Trevor Project, una organización que busca prevenir que personas del colectivo se quiten la vida. Así, la autora de una de las sagas más importantes de la historia juvenil se convertía en la villana principal con la que antagonizaban hasta la mayoría de los fans. Y muchos fans comenzaron a tomar como canónico que los libros habían sido escritos por Emma Watson. Para 2011, justo antes de que Marvel empezara a explotar con su MCU, la saga de Harry Potter era la más taquillera de la historia, con una suma cercana a los 7.700 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Incluso hay que destacar que la última película, Las Reliquias de la Muerte Parte 2, llegó a ubicarse como la tercera película más taquillera de la historia por detrás de Avatar y de Titanic. Hay que destacar que parte de ese éxito se logró gracias a algunos desquiciados como Lucy Bushell, la fanática de Blackpool, que fue a ver El Cáliz de Fuego 111 veces. Casualmente, es esa misma película la que se convirtió en su momento en la producción más cara de la historia, con un presupuesto cercano a los 303 millones de dólares. Está claro que la marca Harry Potter es absolutamente rentable. Lo dicen las recaudaciones en el cine y los libros, pero también las de videojuegos, que históricamente han intentado transmitir esa magia a una consola, como el primero de los videojuegos, que hoy se convirtió en un meme por sus figuras humanas excesivamente poligónicas. Vas a ver lo que son los petardos mágicos. Ahora ya estamos frente a otras adaptaciones con mejor recepción, como Hogwarts Legacy, que explotan al máximo la calidad de los motores gráficos de la actualidad. También hay que hablar del merchandising, que entre juguetes y juegos se estima que ha generado otros ingresos cercanos a los 7.300 millones de dólares. En Nueva York, la apertura del local dedicado al mago fue furor y es uno de los puntos turísticos de mayor atractivo de la ciudad. Algo similar ocurre con el parque de diversiones de Orlando, dedicado a Harry Potter. Y así como también han potenciado el turismo en Inglaterra con fanáticos que quieren ir a sacarse la famosa foto a la plataforma 9 3/4, también están los ejecutivos que no pueden parar de sacarle jugo a la marca. Y así nacieron las películas tan olvidables como las de Animales Fantásticos, que originalmente iban a ser 5 en total y que terminaron cancelando después de la tercera sin jamás tener el mismo impacto que la saga original. Pero también podemos destacar la obra de Broadway Harry Potter and the Cursed Child, que se sitúa varios años en el futuro y que con algunas de sus filmaciones ha permitido que varios se burlen de las expectativas de los fans y un regreso a la pantalla grande. ¿Es acaso Harry Potter la mejor saga de la historia? El tiempo lo dirá.
Lo que se viene ahora es una nueva serie producida por Max, que promete ser todavía más fiel que las películas y dedicarle una temporada a cada libro. Sin embargo, muy bien no empezaron. Los fans se quejaron de la fidelidad del casting por la elección de Papa Isidore para el nuevo Severus Snape. ¿Qué sería esto? Llegó para nosotros, ¿no? No me digas que por fin, a esta edad, para profesor capaz, ¿no? A ver. Ah, no es de Fred Durst, no, nos demandó por usar la canción, nos pide $50.000 de Sadaic.